Saludos tripulantes, seguimos adelante hoy con un capítulo un poquito diferente. Coged bien el pincel porque no lo vamos a soltar en todo el vídeo. Pero antes de empezar con la pintura repasamos el lijado del casco con una lija bien fina. Ahora cogemos el pincel y el barniz. Yo he escogido el barniz satinado, que es el mismo que ya utilicé en la cubierta. Podéis coger el barniz mate, satinado o brillo, el que más os guste. Daremos 2 capas de barniz a todo el barco. Esto nos facilitará muchísimo la tarea de pintar. Mucho cuidado con que se nos queden acumulaciones de barniz en los rincones. Hemos de repartir el producto muy bien. Aprovechando que hay zonas que luego irán pintadas, he aprovechado para comprobar cómo se ven las manchas de cianocrilato bajo el barniz. Luego os enseño cómo queda. Bueno, y ahora viene algo difícil. Hemos de marcar la línea de flotación del barco. Idealmente esto se hace con un cacharro que se compra o que se fabrica. Yo iba algo corto de tiempo y de dinero, así que he diseñado un cachivache cutre y feo, pero funcional. Seamos honestos, aunque tenga un aspecto cutrísimo, ha dado un buen resultado, pero eso sí, os recomiendo hacerlo un poquito mejor que yo. En YouTube podréis encontrar guías para hacer estos cacharros, pero bien, no como yo. Para marcar la línea de flotación a 5 centímetros de la base, contamos con la ayuda de un nivel y una voluntaria forzosa. Las curvas más pronunciadas van a necesitar una modificación en el artilugio. Fijaros que a pesar de todo ha quedado una línea estupenda. Enmascaramos bien la línea que hemos trazado antes de desenfundar la pintura acrílica. Es muy importante que la cinta quede bien pegada en todos los recovecos. Yo me he ayudado de una espátula para darle forma. Y ya que estamos, así se ven las manchas de cianocrilato bajo el barniz satinado. En realidad, si no sabes que están ahí, apenas se ven. Y ahora, ultimísimo paso antes de pintar. Volvemos a coger la lija fina y le damos a todo un buen repasito. Según dice el manual, hemos de pintar todo lo que queda arriba de la línea de flotación con acrílico negro. Luego, sobre este negro haremos una banda blanca. Y eso es lo que he hecho yo, que he sido bastante obediente, pero es bastante tontería. Os recomiendo no pintar de negro las partes que luego irán de blanco, ya que a mí me costó unas cuantas pasadas tapar el negro con el blanco. Hacerlo de esta manera requerirá más pericia con el pincel para que la línea de separación quede bien, pero os ahorraréis unas cuantas pasadas de blanco. Aprovecho para recordarte que si te gustan mis vídeos estaría genial que me apoyaras suscribiéndote a mi canal, para que así siga haciendo más contenido. Mirad cómo se ve al retirar la cinta de enmascarar. Hay algunas zonas donde la pintura ha pasado la madera, probablemente porque es la cinta más barata que vendían en la tienda. De todas maneras, se soluciona fácil lijando suavemente las manchas y repasándolas con el mismo barniz que hemos utilizado antes. Pasamos a enmascarar el blanco. Esto cuesta un poquito más de trabajo que con el negro. La espátula va a ser todavía más necesaria que antes. Presta atención al cintón que actúa de frontera entre los dos colores, porque va pintado de blanco en sus 3 caras. Ha quedado tan bien el negro que da hasta pena taparlo. Ay. Fijaros en lo que os decía, para tapar el negro he necesitado 4 capas de pintura blanca, cuando para aplicar el negro solo he necesitado 2 capas. Valorad vosotros mismos de qué forma queréis hacerlo.
Y ahora ya, por fin, retiramos la cinta para ver cómo ha quedado. De nuevo, hay algo de pintura blanca que ha pasado al negro, pero no es nada que no podamos solucionar con un pincel fino, pintura negra y un buen pulso. Acabamos la punta de la proa y damos los últimos retoques a todo el barco.